Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas llamada Los Expertos Responden, en vivo a través del Facebook Live de la Universidad de Chile. Este espacio se enmarca en la campaña de salud mental Conversemos, levantada de manera conjunta entre la Universidad de Chile, la FECH y el Colegio Médico, a partir de la que se busca abrir nuevos espacios de diálogo en torno a nuestra salud mental y nuestro bienestar, temas que son muy importantes siempre, pero que en este contexto de pandemia se vuelven claves porque nuestra salud mental importa. Para comenzar con este ciclo de entrevistas y responder a todas sus preguntas, hoy me acompaña el psiquiatra, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, Juan Pablo Jiménez. Muy buenas tardes, profesor. Hola Muriel, muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a que conversemos. Exactamente. Y por eso hoy día la idea es poder hablar de la importancia del sentido de comunidad para ayudarnos a sobrellevar las situaciones generadas por la pandemia y el encierro. Así que los invitamos a empezar a enviarnos sus preguntas, todo lo que quieran consultarle al profesor Jiménez, y por mientras nosotros empezamos a iniciar esta conversación preguntándole al profesor, en este momento vivimos situaciones extraordinarias para prácticamente yo creo que todos. Hemos tenido que mantener cuarentenas súper extensas y eso ha significado que muchas personas se tengan que enfrentar a situaciones nuevas y complejas. Incluso los expertos y expertas plantean que en este contexto más personas, por ejemplo, pueden sufrir ansiedad, irritabilidad, problemas para dormir o incluso depresión. ¿Cuáles son las principales expresiones que usted ve que se pueden ocasionar en este contexto en las personas como efecto de la pandemia y el confinamiento? Mira Muriel, déjame decirte una cosa previa y quiero decir que en realidad es muy importante que conversemos, pero déjame decir lo que entiendo por eso. O sea, el título de este programa se llama Los expertos responden, pero yo tengo interés, yo le cambiaría el nombre y diría, los expertos escuchan. ¿Sabes por qué? Porque en este país, la verdad, en el último tiempo hemos estado sometidos a demasiados expertos, pero había un problema importante, que la gente se queja de que no la escuchan. O sea que es una experticia un poquito falsa. La verdad, entonces en ese sentido quiero primero mostrarme, quiero decir, yo soy psiquiatra, he hecho toda mi carrera académica en la Universidad de Chile, soy profesor de psiquiatría, pero soy psicoanalista también, o sea, soy psicoterapeuta. O sea, soy una persona que desde hace ya más de 40 años trabaja con pacientes tratando de que ellos entiendan eh, por qué sufren en su vida de ansiedad, de depresión, y qué es lo que hacen o dejan de hacer que acentúa sus problemas, ¿entiendes? O sea, el tema es el tema del cambio terapéutico. Bueno, pero en los últimos años, o sea, todo el tiempo también he sido investigador, pero en los últimos años hemos estado trabajando especialmente en el tema de los trastornos mentales comunes, básicamente ansiedad y depresión. Eh, la mayoría de las consultas en los consultorios, en las consultas privadas y en la atención primaria son por lo que se llaman los trastornos comunes. Cuando hablamos de psiquiatría, pensamos siempre en enfermedades graves, como esquizofrenia, bipolaridad, en fin, etcétera. Pero la verdad, la gente consulta por que se siente más o menos deprimida, o sea, bajoneada, que tiene la autoestima baja, que está muy ansiosa, en fin, etcétera, o porque ha perdido el placer de vivir, en fin, etcétera. Ya, esos trastornos comunes son la gran mayoría, y esos trastornos comunes tienen que ver, básicamente, son respuestas más o menos adaptativas o más o menos desadaptadas a algo que está pasando en la vida. Bueno, entonces, lo que te quiero decir si tú me preguntas, lo primero que me preguntas es el impacto de la pandemia, por un lado, o sea, del virus, del coronavirus, la pandemia, y por otro lado, de las medidas que se han tomado para combatir la pandemia, básicamente el confinamiento. Yo te diría lo primero. Lo primero es que eso depende. O sea, somos una sociedad demasiado desigual, demasiado fragmentada,
y no somos una sociedad homogénea. Esto es súper importante, porque fíjate que se piensa que este es un virus biológico, que lo es, pero es un virus que solo vive en y se transmite por los seres humanos. O sea, y quizás ahora podemos decir, después de todos estos meses que hemos estado confinando, que se llevaron a cabo y se implementaron una serie de estrategias que podríamos decir que fracasaron, porque tenemos una cantidad enorme de, de personas muertas y de muchos contagiados, es porque quizás y se dijo, ¿no?, que se habían caído los modelos como castillos de naipes, porque no se pensó exactamente que lo importante es conocer, que nos conozcamos cómo somos como sociedad. O sea, el tema de la comunidad aparece en primer lugar, ¿te fijas? Somos una sociedad en la cual tenemos expectativas, en la cual nos movemos, nos circulamos, y todas esas cosas eh, no fueron consideradas al principio. Yo creo que ahora se están considerando de manera mucho más cercana, pero tenemos todavía que entender mucho más cómo somos para poder entender. Entonces, hay algunas, en ese sentido, hay una cantidad de grupos y hay una cantidad de grupos que son más vulnerables que otros. ¿Te fijas? Tienen que ver con la edad, tiene que ver con el género, tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver en qué comuna vivo, en qué tipo de casa vivo, si vivo con muchas personas o vivo con pocas personas. Tiene que ver, tiene que ver con los valores que yo tengo también. ¿Ah? Entonces, todo eso va a determinar si yo tengo otras enfermedades o no, en fin, etcétera. Todo eso va a determinar cuál va a ser el impacto. ¿Te fijas? Ahora, quizás en términos generales, y eso también es muy importante, hemos sido sometidos, y no solo ahora, sino desde, diría yo, desde el 18 de octubre probablemente del año pasado, estamos sometidos a una situación que podría yo, sin temor, llamar de traumática. ¿Mm? O sea, y las situaciones traumáticas son situaciones en las cuales el mundo se nos da vuelta. O sea, cuando tú dices, estamos viviendo una situación extraordinaria, efectivamente estamos viviendo una situación extraordinaria. O sea, en nuestro modo de vida habitual se vio interrumpido, pero insisto, esto empezó el 18 de octubre, porque ahí todas las confianzas que teníamos, en fin, etcétera, que estábamos acostumbrados, de repente se rompió, de repente nos dimos cuenta que en nuestra sociedad en realidad había un malestar social muchísimo mayor del que nunca nos imaginamos. Y no habíamos salido de eso, porque estábamos en medio de un proceso de reflexión y tratando de entender lo que había pasado el 18 de octubre, y vino este tema de la pandemia. Entonces, yo diría eso en primer lugar. Te fijas que y eso ha dado lugar a muchísimas cosas, porque otra cosa que tenemos que considerar es que ya llevamos demasiado tiempo, desde marzo hasta ahora, varios meses, entonces también el impacto va evolucionando de acuerdo al momento. Por ejemplo, felizmente, los seres humanos somos seres que nos adaptamos. Entonces, cada uno de nosotros ha ido adaptándose a esta situación. Algunos se han ido desadaptando en el sentido que cada vez se sienten más mal, pero hay otros, y eso es muy interesante también, que han logrado superar la situación y logrado adaptarse bien. ¿Te fijas? Pero aquí hay un tema también que no podemos olvidar y tenemos que ponerlo muy por delante. Aquí hay mucha gente que está sufriendo. Tenemos una cantidad considerable de muertos, mucho más muertos de que lo que podría haber en cualquier situación normal, cualquier epidemia de cualquier tipo, las epidemias habituales, y eso ha determinado mucho sufrimiento para mucha gente. Y hay todo un sector de la población que está sufriendo especialmente y son especialmente vulnerables precisamente por efecto directo de la pandemia. En primer lugar, las personas que son las directamente afectadas, ¿te fijas? ¿Mm? O sea, los enfermos y los enfermos que son intubados, sabemos toda la tragedia que significa eso. Pero también están los familiares de esas personas. Por razones de la misma pandemia, muchas de esas personas mueren solas. ¿Te fijas? Y eso ha estado bastante
bastante ilustrado por los medios de comunicación y probablemente muchas de las personas que nos están escuchando tienen algún, ya, y con el tiempo va a ser cada vez más conocido que están en esa situación. Pero los familiares que no pueden estar con ese familiar, con ese padre, esa madre o ese hermano que está solo muriendo, también están impedidos de hacer un duelo. Nosotros necesitamos ritos, ¿ah? Ritos religiosos o no, pero necesitamos ritos, especialmente el rito del el entierro, el rito del funeral, el rito de la muerte, es muy importante precisamente para superar todos los efectos que tienen en la salud mental. Necesitamos elaborar eso, y eso está impedido. El tema de las madres, por ejemplo, que están teniendo embarazo y que están teniendo guagua en este momento, también están con muchos problemas, porque resulta que por razones de protección no pueden ver a sus hijos. Entonces separan los hijos recién nacidos de las madres. En fin, hay una serie de... Y eso también te crea problemas y estamos creando problemas para esa generación que está naciendo actualmente. ¿Te fijas? Ahora, felizmente hay algunas cosas que se han resuelto, como el tema del postnatal, en fin, etc. Bueno, el problema entonces... es variado. O sea, mira, hemos visto, por ejemplo, te voy a decir algo en relación a la edad. Lo que nosotros hemos estudiado en el Instituto Milenio, los institutos Milenio son institutos que funcionan con platas del Estado, o sea, son institutos públicos, para hacer investigaciones sobre problemas relevantes de nuestro país. Nosotros, el instituto que yo dirijo, se preocupa del tema de la depresión y de la personalidad, porque la depresión es un problema en Chile muy alto, mucho más alto que el promedio del mundo. Entonces, este Instituto Milenio, por supuesto, como muchos otros centros de investigación en salud, en ciencias sociales y salud mental, hemos estado investigando lo que está pasando en este momento. Nosotros terminamos una investigación que hicimos por una tecnología bastante moderna con los teléfonos inteligentes para hacer un seguimiento de un grupo importante que nos diera cierta información de lo que está pasando. Y ahí vimos algo que también así fue comprobado en España y en Italia, perdón, y en el Reino Unido, en Inglaterra, que los que están más afectados en esta pandemia de cómo hemos reaccionado, salvo las personas que están con enfermedades declaradas como un Alzheimer o cosas por el estilo, hemos reaccionado mucho mejor al confinamiento. Y eso se explica porque la verdad es que los más viejos son personas que tienen experiencia de vida, saben cuidarse mejor, en fin. Por eso yo me alegro que ahora haya existido la posibilidad de que puedan salir también los viejos. Ya. Pero los jóvenes, en cambio, con todo este problema, no solo de la necesidad que tienen los jóvenes, que corresponde a la edad de encontrarse, de salir, de moverse, de hacer ejercicio, en fin, etcétera, están mucho más desesperados. Además, con todo el problema de la cesantía, con todo el problema que existe en las universidades en este momento, de que han renunciado muchos estudiantes a las universidades porque no saben mucho qué hacer en este momento, si pagar aranceles, no pagar aranceles, en fin, etcétera, con padres cesantes, en fin, etcétera, se les ha roto un proyecto de vida. Entonces, te fijas que todo se complica. Bueno, te puedo decir eso por el momento, ¿te fijas? Porque otra cosa, como te digo, mucho al principio los índices de angustia estaban muy altos y han ido bajando, porque la gente se va adaptando. Pero yo veo un problema eso. Y el problema es ahora que se está hablando del desconfinamiento. Porque resulta que al irse adaptando la gente va perdiendo el miedo. Pesquisamos nosotros que los miedos principales son el miedo a contagiarse. Hay dos miedos, digamos, básicos. Los miedos que tienen que ver con la pandemia misma, o sea, el miedo a contagiarse y especialmente el miedo a que se contagien las personas más viejas, que son nuestros padres o las personas de nuestros familiares mayores.
Pero también hay un miedo a la situación. La cesantía, miedo a perder el empleo, miedo a no poder subsistir en un ambiente que no vaya a poder, o sea, todo lo que, digamos, de volver a situaciones en las cuales ya era mucho más pobre, digamos, porque hemos visto que en Chile había un crecimiento económico, pero esa clase media, llamada clase media, la verdad algunos dicen que nunca fue clase media, porque nunca fue establemente clase media, porque no había un sistema de protección que la sostuviera. Entonces, esa gente está muy afectada y especialmente los jóvenes. Bueno, eso, déjame decirte eso por el momento nomás, después vamos a hablar más sobre esto probablemente. Bueno, entonces, yendo más específicamente al tema que nos convoca hoy, hablemos de lo que implica y cuál es la importancia de formar parte de una comunidad, porque usted ha planteado en algunas cosas que yo estuve leyendo de ustedes, sus investigaciones, ¿Mm? que formar parte de una comunidad y tener un grupo de referencia puede ser un factor protector de nuestra salud mental. Entonces, ¿cómo nos aporta tener y construir redes de apoyo, especialmente en momentos como este? Que claro, que estamos viviendo todo un contexto de situaciones que son nuevas, que pueden ser difíciles. ¿En qué nos aporta construir y tener redes de apoyo? Mira, la salud mental, igual que la salud, es más que la ausencia de enfermedad. La salud mental es un estado de bienestar, es un estado de conexión con el mundo y con los demás, que me permite grados variables, pero grados satisfactorios de sentirme bien. Algunas personas le pueden llamar felicidad, pero ese es un tema complejo, de llevar una buena calidad de vida. Entonces, una estrategia para saber eh, en estos momentos para saber, y eso sería interesante porque si alguien puede hacer alguna pregunta o puede dar algún testimonio al respecto un poco más adelante, sería interesante escucharlo. Mira, hay muchas personas que lo están pasando mal, ya hablamos sobre eso, y hay muchas personas que se han quebrado, que están angustiadas, que están deprimidas, que están muy angustiadas por el futuro, pero hay otras que no lo están pasando mal. ¿Te fijas? Han logrado superar. Felizmente tenemos resiliencia. Entonces, esas personas, es interesante investigar por qué esas personas en la adversidad, digamos que logran soportar bien esos momentos difíciles, logran soportar bien el confinamiento y no se decaen. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, esas personas, si las investigamos, la verdad es que son personas que tienen fuertes lazos comunitarios. Uno de las características de nuestras investigaciones que hemos visto, esto lo vimos en una población de estudiantes universitarios, de 700 estudiantes que investigamos en un proyecto Fondesit, en el MIDAP, en el Instituto Milenio, vimos que el bienestar subjetivo es un factor protector importante en contra de la depresión y la ansiedad. Exactamente, mientras mayor es el bienestar subjetivo, eh, menor riesgo tengo de estar deprimido o de ponerme ansioso. Ahora, me manejo mejor con el estrés, ¿te fijas? Ya. Ahora, eso habían algunas diferencias de género, porque así como las mujeres son las que en general son las más vulnerables que los hombres. Los hombres tenemos ciertos mecanismos que tienen que ver probablemente con nuestra historia evolutiva, en fin, etcétera. En general tendemos a ser más autónomos, un poco más cerrados. ¿Ah? En cambio, las mujeres son especialmente afiliativas, o sea, son especialmente predispuestas y capaces de establecer relaciones afectivas con otras mujeres. Eso es un hecho común, lo sabemos todos. Bueno, cuando en las mujeres el bienestar subjetivo, que es un protector en contra, precisamente la dimensión más importante era aquellas mujeres que son capaces de establecer buenas relaciones. Y los hombres son los capaces que son capaces de lograr autonomía en situaciones en las cuales pierden el control, aún así pueden mantener cierta autonomía. Pero hay una dimensión que es válida para todos los seres humanos. Las personas que tienen un sentido de propósito. El propósito en la vida es súper importante. Ahora, yo estaba observando con mucha atención todas las reacciones comunitarias que están habiendo, espontáneas,
para hacer frente a esta pandemia. Y hemos visto la proliferación de ollas comunes. Y en los reportajes que aparecen en la televisión, uno ve unas señoras así, te fijáis, enormemente entusiastas, enormemente alegres, que declaran que se sienten enormemente felices porque están ayudando a otras personas. Te aseguro que esas mujeres están mucho más protegidas que otras que no están haciendo algo así. También existen, en este momento, también hemos visto otra invención, digamos, que también se empezó en España, tengo entendido, de las despensas comunitarias en los edificios. ¿Te fijas? Que la gente, tú pones lo que te sobra y tú sacas lo que necesitas. Bueno, son todas actividades que están, algo así, están siendo posibles por una cosa muy simple, porque los seres humanos, la especie humana que lleva ya, no sé, 70.000 años sobre esta, o más, quizás hasta 200, algunos dicen, sobre esta tierra, que hemos evolucionado a partir de una serie de antecedentes, digamos, el éxito evolutivo ha sido básicamente ha sido porque somos una especie capaz de colaborar entre nosotros. Entonces, en estas situaciones de crisis surge espontáneamente la idea, aquí nadie se salva solo. Si nos salvamos todos juntos. ¿Te fijas? Eso, en primer lugar, para nuestro prójimo, o sea, las personas que tenemos cercanas, pero se va ampliando eso. En mi barrio, por ejemplo, que yo vivo cerca de donde está la Embajada de Venezuela, cuando hubo todos esos digamos, venezolanos que estaban pidiendo y estaban alojando fuera, hubo campañas en mi barrio para llevarles alimentos y para llevarles dinero. Y fue una campaña muy exitosa en un barrio que antes ni siquiera, no sé, raramente uno se saludaba al vecino, ¿te fijas? Entonces empiezan a crear. Bueno, y esas son las cosas que nos están protegiendo. Y yo espero que esas cosas las aprendamos, porque hemos estado muy olvidados, digamos, que eso es muy importante. Es muy importante para la subsistencia y para la creación de una sociedad saludable, de una sociedad, digamos, acogedora. Claro. Una sociedad que considere la salud y la salud mental. Porque un poco tomando esto que usted dice, por muchos años, por décadas, incluso yo creo que hemos, un poco en Chile sobre todo, primaba como esta filosofía del rascarse con sus propias uñas, como que todas las personas eran un poco, tenían que surgir sin ayuda de nadie, y ahora, un poco desde el 18 de octubre en adelante, ahora con la pandemia también, como usted lo menciona, las ollas comunes, se han visto gestos de mucha solidaridad entre personas que muchas veces ni siquiera se conocen, pero hay unas ganas y como un espíritu de colaboración y que de alguna manera estamos todos juntos en algo. ¿Será que ahora este individualismo que primaba quizá hasta hace unos meses atrás quedó un poco en entredicho y se viene una nueva etapa donde la sociedad también se va a volcar más hacia lo colectivo? Eso yo lo espero. Espero que consideremos y salgamos más solidarios. Te digo lo espero porque no lo puedo asegurar, nadie lo puede asegurar. Pero es muy importante, porque mira, la verdad es que hemos estado los últimos 40 años, digamos, inmersos en una cultura individualista, efectivamente. O sea, toda esta discusión del modelo económico, en fin, etcétera, tiene una parte económica, por supuesto, ¿ah? Que tiene que ver con la primacía del mercado, en fin, etcétera, la creación de empresas y emprendimientos. ¿Sí? El problema también ha sido que resulta que ese mismo modelo, por un lado, te fijas, también áreas que normalmente estaban antes en el sector público, estaban básicamente en el Estado, como era la salud y la educación, fueron entregadas al mercado. Pero no solo eso ya ha sido muy complicado, porque nosotros estamos viendo ahora cómo fue tal la crisis del sistema de salud por la pandemia, que el Estado tuvo que intervenir prácticamente toda la salud privada, porque están intervenidas las clínicas, o sea, el Ministerio de Salud puede hacer uso de las facilidades de la clínica, de las infraestructuras para trasladar enfermos en fin, etc. O sea, de hecho, estamos actuando de manera provisoria por una intervención por el estado de emergencia, digamos, estamos actuando en un sistema único en este momento, pero
pero obviamente el sistema antiguo que estaba como basado en la atención primaria, en fin, etcétera, ha sido por esta misma política, ha sido bastante, estaba bastante de capa caída, con poca inversión, en fin, etcétera. Bueno, pero otra cosa más complicada aún es que esta cultura y este modelo se ha transformado en una cultura en la cual ha sido educada toda una generación entera, por más de 40 años. Y esa cultura es la cultura del ráscate con tus propias uñas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mira, había la Margaret Thatcher, que era una de las líderes de este modelo, digamos, en Inglaterra, hace algunas décadas atrás. Ella dijo, en una frase brillante así, para el bronce, dijo: la sociedad no existe, existen los individuos. Ahora, ¿qué significa eso? Significa eso que entonces el Estado debe ser más pequeño y debe promover a través del mercado, promover el bienestar de los individuos. ¿Qué cosa, uno puede decir, qué cosa más buena, digamos, si yo estoy bien, fantástico? Pero todas las encuestas de los últimos 20 años, de manera creciente, mostraban de que los chilenos decían que estaban bien, sin embargo, cuando le preguntaba por la sociedad, decían que la sociedad estaba muy mal. Entonces ahí había algo extraño. Bueno, lo que pasó con el 18 de octubre y con la pandemia fue que se mostró que ese modelo era un fracaso, porque precisamente no pudo responder, el Estado no pudo responder con la agilidad que debiera haber respondido a las necesidades que eran necesidades que no podía prever ni solucionar el mercado, y que son súper agudas, que no te las voy a contar porque las sabe todo Chile, digamos, el problema de las pensiones, el problema de la salud, el problema de la educación, y qué sé yo. Entonces, ahí hay un tema con el cual tenemos que hacer un movimiento contracultural. Ahora tenemos todos que trabajar para fomentar la solidaridad entre nosotros, para contrarrestar este nivel de individualismo. Era mal visto, y esto estaba en todas las clases sociales, ¿entiendes? El maltrato al que estaba un poco más abajo que yo era cosa diaria. O sea, todos suponen, no es que esté un flight, ¿te fijas? O sea, uno va despreciando al que está más abajo, y los de abajo están despreciando, este es un cuico, o sea, nos hemos discriminado unos a otros. Santiago no es una ciudad homogénea. Santiago tiene barrios muy diferentes. Hay barrios que se ha dicho corresponden a países muy desarrollados y hay otros que corresponden a países muy pobres. Entonces, no hay relación, no hay integración. En esas partes más pobres no ha habido Estado, no hay salud, no hay educación. Entonces, hay mucha drogadicción, hay mucha depresión, y eso lo sabemos. La enfermedad mental, así como la enfermedad, es mucho más importante, porque somos, como digo, una sociedad muy disgregada y muy dispersa, es mucho más importante en los grupos más pobres. Entonces, ahora, todo este modelo, la verdad es que llevó en forma progresiva y de una forma a límites peligrosos, primero, la cohesión social. Si tú te fijas, todo lo que pasó después del estallido, en la cual hubo una violencia enorme y empezó a haber una violencia no solo contra, uno puede entender, digamos, qué sé yo, que si la gente quiera robar algo no podría decir está muy mal, digamos, pero empezaron a destruir los símbolos. ¿Ah? O sea, al general Baquedano es lo más resiliente que tenemos nosotros, porque nunca se pudo votar. Bueno, pero se quemaron iglesias, se botaron estatuas. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Bueno, quiere decir que toda esa gente que hizo eso, motivada por una rabia muy grande, no tenía mayor respeto por lo que nosotros hemos cultivado en general como país, lo que podríamos llamar la identidad chilena, ¿te fijas? Entonces quiere decir de que, claro, hay sectores importantes de la población de que no se sienten identificados con el conjunto de la sociedad, y eso es paralelo con el hecho de no respetar y no creerle a las autoridades ni a las instituciones, porque todos esos niveles de aprobación del presidente de la República, del Congreso, de la Iglesia, del sistema judicial, en fin, etcétera, es paralelo. Entonces, entramos nosotros a la pandemia en esa situación de muy baja cohesión social.
Y eso ha hecho muy difícil en realidad la credibilidad, y quizás eso también explica eh, eh, por qué no nos fue bien en la primera parte, digamos, porque nadie creía lo que decían las autoridades, ¿te fijas? Entonces, esa es una situación muy grave. Ahora, yo espero, porque yo espero que eh, nos preocupemos más y podamos conversar. Mira, las ollas comunes, los cabildos, todos los conversatorios, este mismo programa que se llama Conversemos, o sea, todas las instituciones del país, yo creo que están maximizando y están tratando de desarrollar estas actividades en las cuales podemos conversar. Y eso es muy importante precisamente también en tiempos de incertidumbre, porque se ha hablado mucho de la incertidumbre. Efectivamente, eso es lo extraordinario, tanto del estallido de octubre como lo de la pandemia, que nos ha sumido en un estado de incertidumbre. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para poder funcionar en la vida cotidiana? Necesitamos certeza. Necesitamos saber que el sol va a salir todos los días, digamos. Necesitamos saber de qué vamos a tener para comer en la próxima semana. Necesitamos saber que nuestros hijos van a poder ser atendidos si se enferman. Necesitamos saber que si tenemos, en fin, toda una cantidad de cosas. Pero resulta que eh, todas esas cosas han entrado en este momento en una situación crítica. No sabemos si nos vamos a enfermar. El tema del virus mismo te produce una enorme incertidumbre, porque todos conocemos casos, yo conozco muchos casos de colegas, amigos, parientes, que se han infectado con COVID y ellos no pueden decir cómo se infectaron. ¿Te fijas? Entonces, te produce una incertidumbre. Bueno, pero ¿qué pasa en la situación de incertidumbre? La incertidumbre, la única posibilidad que tenemos es precisamente, y eso ha sido lo natural, es poder conversar entre nosotros. Tenemos que mantener un aislamiento físico, pero nunca un aislamiento social. Al contrario, tenemos que maximizar las posibilidades de comunión, de comunidad social. Por eso ha crecido todo este asunto de todos estos programas, y además el uso a todos los que pueden, digamos, de la comunicación como esta, digamos, a través de Zoom, a través de todas estas cosas. Entonces, eso es muy importante. Yo espero que toda esta cosa vaya confluyendo y podamos llegar con una masa crítica, vamos a llegar con una ciudadanía más entrenada para conversar, porque así vamos a poder llegar al proceso constituyente de una manera que no sea, por así decirlo, entre comillas, cocinada por unos pocos, sino que, y ahí está el tema de los expertos, porque obviamente también los expertos constitucionales van a tener que saber escuchar a los ciudadanos, que van a estar empoderados, espero yo, por esta experiencia doble, y van a tener la obligación y la tarea de ir transmitiendo, trasladando, traduciendo todas esas inquietudes eh, a una constitución que nos interprete a todos y que de alguna manera dé un marco para poder construir una sociedad en la cual tengamos mejores relaciones entre nosotros. Y ahí, te fijas, a mí me interesa, como médico, como universitario y como psiquiatra, me interesa que la salud y la salud mental, por extensión, sea entendida como un bien común, como un bien social, como ha sido demostrado en este momento. Los determinantes sociales de la enfermedad y del bienestar también son tan importantes, que hacen que la salud sea un bien social. Y como tal, al ser un bien social, tiene que ser un derecho social. No puede sino ser un derecho social. Y el Estado tiene que preocuparse preferentemente de estructurar sistemas de salud que puedan mantener, y además no solo eso, sino de relaciones entre los ciudadanos y los ciudadanos con el Estado, en las cuales prime el buen trato, sea una sociedad acogedora y no una sociedad que enferma, como es lo que en alguna medida hemos visto que ha pasado hasta el momento. Volviendo un poquito atrás, en lo que conversábamos, esta pregunta la envía Pam Enrique, que es un poco del tema de que hablábamos de los ritos y del duelo. Ella pregunta cuándo se debe buscar ayuda psicológica para una persona que vive un duelo y cómo diferenciar si el duelo es un proceso normal o si ya está un poquito más complicado, qué criterios, por ejemplo, se pueden tener en cuenta para poder distinguir qué es lo que se escapa quizás de lo denominado normal.
Perfecto, esa es una muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, esa es una pregunta que es válida para cualquier momento, pero en este momento la verdad es que estamos enfrentando muchos duelos, no solo los duelos referentes a personas que se mueren, que ya hablé algo sobre eso, sino también una suerte de duelo general que estamos haciendo acerca de que resulta que nosotros no éramos los jaguares de América Latina, sino que estamos en situaciones, no nos distinguimos mucho de lo que está pasando en otros países, o sea, somos bastante más parecidos, y eso también es un duelo, tenemos que aceptar eso. Bueno, pero resulta que probablemente la persona que hizo esta pregunta se refiere a un duelo referido a la pérdida de una persona querida, en fin, etc. Bueno, ahí la verdad es que es normal, después de un duelo, sentirse triste, sentirse afligido. O sea, todos lo hemos sentido, ¿no es cierto? Y hay un periodo de duelo. El periodo de duelo, y ¿qué es lo que pasa con él? Sentimos mucha aflicción. Pero la diferencia entre un duelo y un duelo que podríamos llamar patológico, o un duelo más bien que podría acercarse a la depresión, o ya es necesario que consulte, es cuando se prolonga demasiado. ¿Ah? O sea, si en un duelo, por ejemplo, en los primeros días, es normal, también es normal que nosotros sintamos mucha nostalgia, mucha añoranza por la persona perdida. ¿Te fijas? Pero hay personas que llegan prácticamente a alucinar. ¿Ah? O sea, es normal a veces soñar con la persona como que estuviera viva. Pero hay personas que se les estrecha la vida hasta el punto de que no pueden hacer otra cosa. Se quedan de luto, por así decirlo, 6 meses, un año. Que no pueden gozar. ¿Te fijas? Entonces ahí se empieza a transformar en una depresión. Y eso yo creo que no es necesario decir más en detalle, porque eso lo notan en general, lo notan todos, lo notan los que están al lado, le van a decir, bueno, ya está bueno, ya te fijas, hay personas que se quedan fijadas. Yo tengo una amiga que se le murió su marido y desde hace 2 años va todos los días a la tumba. Y ella sufre todos los días y no puede aceptar de que él se murió. Incluso me dice que el marido en los últimos meses estuvo bastante mal. Y ella me ha dicho, la verdad es que ahora recién, después de 2 años, viendo los videos y las fotos, me doy cuenta que él estaba muy mal, pero en ese momento no lo veía mal. Yo pensé que estaba luchando contra su cáncer lo más bien. Entonces tenía una relación muy idealizada con esa persona, ¿te fijas? No era realista, ¿te fijas? Ahora, eh, quizá nuevamente aquí, te fijas, eh, eh, la mejor prevención, por así decirlo, en contra de los duelos patológicos o mal elaborados, es precisamente la red de apoyo que yo tengo. Y ahí nuevamente volvemos al tema de las relaciones interpersonales positivas. Ahí el propósito de la vida. Si yo tengo eso bien afincado, la verdad es que voy a poder dejar que esta persona se vaya, voy a poder enterrarla y voy a poder mantenerla en mi recuerdo, dentro de mí, y quedarme con lo bueno. ¿Mm? ¿Te fijas? Yo te diría eso para esta pregunta. En ese momento, si la persona no es capaz de hacer eso, en realidad tiene que consultar, porque probablemente ahí hay problemas con esa persona cuando era viva, probablemente había mucha ambivalencia. ¿Mm? Perfecto. Ya para empezar a cerrar esta conversación, ¿qué aspectos son claves para poder ayudarnos a manejar de mejor manera y con mejores herramientas este momento? ¿Y cuándo ya es importante saber, o sea, cuándo es necesario consultar con un especialista? Cuando, ¿cómo diferenciar eso? Las herramientas para ayudarnos a nosotros mismos a estar mejor en esta circunstancia, y cuándo consultar a un experto. Bueno, mira, yo ya algo dicho sobre eso, ¿te fijas? Algo dicho sobre eso. Eh, la verdad es que todas estas cosas siempre hay que verlas en el caso concreto, ¿entiendes? Porque tanto la salud, el bienestar, como la enfermedad mental son fenómenos complejos que dependen de muchas variables. Aquí hay una situación externa. ¿Mm? Hay una situación externa eh, y todavía yo creo que muchos están y muchos estamos, digamos, funcionando con nuestros recursos anteriores. ¿Te fijas? O sea, buscando y adaptándonos a la situación. ¿Mm? Eh, Hay algunos que ya se han quebrado probablemente, personas que venían antes con ciertas debilidades. ¿Mm?
Eh, pero nuevamente tengo que enfatizarlo, los recursos que tenemos es precisamente no aislarnos, mantener la comunicación. O sea, por eso es importante que los hijos cuiden a los padres cuiden a los hijos, mantener las comunicaciones en la familia. Aquí pueden haber momentos de reencuentro, ¿m? Pueden haber momentos importantes. O sea, estas, como todas las crisis, no son solamente amenazas, sino también son oportunidades. De hecho, hay personas que yo sé, por lo que por los contactos que tengo y por mis mismos pacientes que me consultan, que están aprovechando esta situación para hacer cosas que no habían podido hacer nunca antes. ¿Ah? No solo en términos de hobby, sino en términos de conversar o de pensar y retomar contacto con amigos o con amigas o con familiares que estaban muy lejos. Todas esas cosas son como un bálsamo. ¿Ah? Nos protegen, nos protegen. Ahora, es muy importante en este asunto del confinamiento, eh, bueno, es muy importante mantener rutina, porque hay otro tema del cual no hemos hablado en este momento, que hay impactos directos por el efecto de que hemos roto nuestras rutinas habituales de salir al trabajo, tomar el metro, en fin, etc. Entonces, el tiempo como que se nos ha ido diluyendo. Esto fue muy típico al principio, ¿no? Al principio, todo el tema de la posibilidad de hacer ejercicio, en fin, etc. Bueno, pero yo diría básicamente eso, o sea, el enfatizar los aspectos que nos unen a los demás en este momento, poder ayudar a otros, entonces recuperar el sentido. Ayer veía yo en la televisión un reportaje de una señora muy viejita que había hecho un emprendimiento que estaba vendiendo plantas y ella misma decía, me dan ganas de vivir porque estoy haciendo algo útil por alguien. ¿Te fijas? Entonces, eso, bueno, cada uno tiene que descubrirlo. Por eso te digo, muy difícil decirlo en términos generales. Y aquí la última pregunta la envía Loreto Merelo, que tiene, justo está relacionada con lo último que usted decía, que es cómo podemos motivar a las personas emprendedoras y a quienes han quedado sin trabajo y quizás han tenido que también reinventarse o buscar nuevas formas de buscar sustento finalmente. Bueno, ¿qué te puedo hacer ahí? ¿Te fijas? Ese es un tema que en realidad están discutiendo los políticos, porque la verdad es que hay temas objetivos. ¿Ah? Entonces, todo este tema de las ayudas, de las distintas ayudas, sea en moneda o sea en mercadería, la verdad es que va un poco en esa línea. Pero aquí te diría simplemente, tenemos que apelar a la creatividad. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, en los barrios populares sobre eh, las, eh, las ollas comunes es un ejemplo. Hay mucha gente que está buscando, es decir, va a haber todos los expertos que en comunicaciones o en fin, los futurólogos están diciendo que aquí estamos haciendo un cambio epocal, cambio de época, que probablemente van a cambiar la forma de trabajo. Esto venía de antes, el impacto de la tecnología, en fin, etc. Entonces, esto es algo que estamos enfrentando y tenemos que enfrentar sí o sí todo el país entero. Bueno, hay que sentarse a ser creativo, bueno, hay que conversar y hay que intentar, ¿te fijas? Hay que buscar maneras. No te puedo decir más en concreto eso, ¿te fijas? Pero es muy importante reunirse, es muy importante hacer grupos, conversar, buscar socios, entre comillas, con las cuales puedan surgir ideas. Todos estamos, esa es la parte positiva de esta crisis, ¿te fijas? Que puede resultar en una oportunidad para soluciones diferentes, para soluciones creativas, tanto a nivel personal como a nivel familiar, como a nivel comunitario, como a nivel comunal y como a nivel nacional. Yo espero que tengamos en los próximos meses una gran conversación nacional que parta desde las ollas comunes de los cabildos de todas partes, que eso vaya confluyendo y podamos tener eso. Yo creo que mucha gente tiene susto, pero yo creo que es la única esperanza y es la única camino que nos queda en este momento, porque hay demasiado eh, hay demasiado desprestigio en nuestras instituciones, entonces tenemos que repensarla y reformularla. Esto ha pasado en la historia y va a volver a pasar, todos lo han dicho, hemos tenido crisis en este país, y hemos tenido crisis en el mundo, sin embargo hemos salido adelante, así que la verdad es que no tenemos, por el momento no tenemos razón para pensar de que no vamos a salir de esta, pero aquí en la cancha se ven los gallos. Yo estoy bien esperanzado porque veo
que hay mucha gente que ha logrado sacar lo mejor y ha tenido muy buenas experiencias a pesar de todo lo terrible que significa lo que estamos viviendo, sin minimizarlo en absoluto. Profesor, ya estamos empezando a cerrar esta conversación, así que si quiere dar un mensaje a quienes nos están viendo, quizás algún consejo, le dejo el espacio para que lo haga. Mira, yo creo que es poco lo que puedo decir, más de lo que he dicho ya hasta el momento, ¿te fijas? Pero yo quiero, como te digo, reforzar esto, un mensaje de esperanza. La esperanza es una emoción. La esperanza es una emoción. O sea, hay gente pesimista y hay gente optimista. Por temperamento, eso los conocemos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre optimismo y esperanza? La esperanza es una emoción. Y la esperanza surge también cuando de alguna manera nos sentimos comunicados. Cuando nos sentimos comunicados con otro, cuando hay esa experiencia humana de comunicación, cuando hemos logrado hacer algo por alguien, y ese hacer algo por alguien se nos devuelve a nosotros mismos con una sensación de ser útiles, como esta señora que conté que había hecho este emprendimiento, en ese momento surge la esperanza. Y esa esperanza tiñe nuestro pensamiento y además es capaz de impulsar nuestra acción. Bueno, por lo tanto, yo les diría, cada uno vea cómo puede hacer algo por alguien que esté más allá de uno mismo, digamos. Puede ser el vecino, puede ser la participación, puede ser dar plata a los que tienen más, puede ser cualquier cosa. Eso es muy importante, puede ser por un hijo, puede ser cualquier cosa, cualquier acto positivo que haga en este momento, probablemente, si le resulta, si tiene alguna respuesta, si tiene relación con una conexión con otro ser humano, va a acrecentar la esperanza. Y eso es un protector en contra de cualquier trastorno mental, en contra de ansiedad, en contra de depresión. Perfecto. Muy importante entonces lo que usted menciona y ya empezamos a cerrar esta conversación. Recuerden que pueden visitar la plataforma conversemos.uchile.cl para informarse más sobre esta campaña, porque nuestra salud mental importa. Así que los espero en una próxima oportunidad para estar conversando con otros expertos y los dejo invitados también a revisar todos los materiales de esta campaña que va a durar y va a estar todos los martes, los miércoles y los jueves a través del Facebook Live de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos hoy día y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Muriel. Gracias a todos. Hola, bonjour, ¿cómo están? Yo soy Jan Iván. Hola, soy Karen Duyenbailer. Les habla Héctor Noguera. Hola, soy Catalina Guerra. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jean-Philippe Cretón. Hola, soy Javiera Contador y quiero invitarlas e invitarlos a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. Y quiero invitarlos a que se conecten con Mi Vida en Pandemia. Quiero dejar invitados a que se conecten a Mi Vida en Pandemia. A Mi Vida en Pandemia. A Mi Vida en Pandemia, donde juntos hablaremos de cómo cuidar nuestra salud mental. Un tema que está muy en boga hoy en día. Un tema que es muy importante. Para mayor información, en conversemos.uchile.cl. Ingresa a conversemos.uchile.cl y conoce más de esta iniciativa. Conéctate y #conversaremos. Conéctate y conversemos. Nos vemos. Los espero. Los esperamos. Conversemos.